Eric, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches. Bien, hermano, gracias a ustedes. Bien, Buenas gracias a Dios. noches. Hola, hermana Rocío, Buenas ¿cómo noches, pastor. estás? Buenas noches, hermanos. Buenas noches, ¿Cómo hermano. les va? Good. Todo bien. Ujú. Gracias a Dios porque estamos ya listos para nuestra clase del día de hoy, hermanos. Vamos a, vamos a hacer una oración, hermanos, para que Dios bendiga la clase del día de hoy. Voy a pedirles que inclinen sus rostros, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, gracias te damos, Padre, por la misericordia que tienes para con nosotros en este día, dándonos la oportunidad de tomarnos un tiempo, Señor, para estudiar tu palabra. Nos encomendamos ante tu presencia de manera individual o grupal, Señor, ya que hay hermanos que están reunidos con otros en un solo lugar. Te pedimos, Señor, que podamos seguir avanzando en el estudio de tu palabra en el libro de Génesis. Danos sabiduría en cada tema que abordaremos, Señor, y Padre, que todos ellos sean de bendición. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Estamos estudiando el libro de Génesis y el día de hoy, hermanos, voy a pedirles que nos ubiquemos en el capítulo 23. Capítulo 23 de este importante libro de Génesis. En el tema anterior estuvimos hablando acerca de Abraham en aquel momento, en aquella ocasión, cuando él ofrece en sacrificio, hermanos, a su hijo Isaac. Un evento, un suceso del cual aprendemos muchísimas cosas, no solamente en cuanto a la obediencia de este hombre llamado Abraham, sino también de cómo lo que él hizo en la vida de su hijo, lo que logró en la vida de su hijo, se convierte en un ejemplo extraordinario de fe, de la relación que puede haber entre un padre y su hijo o sus hijos. Voy a pedirles de favor ahora que abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 23, si me hacen favor. Y en Génesis capítulo 23, hermanos, vamos a hablar ahora acerca de Sara. Génesis capítulo 23 es un capítulo que depende de la perspectiva desde la cual la veamos. Puede ser un capítulo triste, pero también es un capítulo en el que vamos a aprender cosas interesantes, cosas importantes en la vida de Sara. La verdad es que el libro de Génesis se centra mucho, porque además es lo correcto, en la vida de los patriarcas, en este caso empezando por Abraham y más adelante conforme avancemos en sus descendientes, porque pues es a través de ellos en quienes el Señor va a ir cumpliendo la promesa. Sin embargo, hoy quiero tomarme unos minutos para no solamente pasar por de manera superficial la muerte de Sara, sino también creo que es importante recalcar algunos detalles que bien valen la pena y tomar algunas enseñanzas que yo espero sean de bendición. Vamos a encontrarnos en Génesis entonces, capítulo 23, versículos 1 al 8. Dice la palabra de Dios: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre ustedes. Denme propiedad para sepultura entre ustedes y sepultaré mi muerte de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het,
Y habló con ellos diciendo, si tienen voluntad de que yo sepulte mi muerte delante de mí, escúchenme e intercedan por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de ustedes. Voy a continuar la lectura. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón, Eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerte. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Faraón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerte. Respondió Faraón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata, ¿qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Faraón que estaba en Macpela, a la orilla de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Hermanos, todos aquí a estas alturas, pues conocemos quién es Sara, Sara la esposa de Abraham. Sin embargo, hermanos, vamos a tomar algunos detalles interesantes. Primero que nada, ella muere a la edad de 127 años. Eso implica que aquella anciana, que yendo en contra de toda la lógica humana, que también supo asumir la fe de su esposo, que incluso hubo momentos en los cuales ella demostró no solamente la fe, sino el respeto hacia él como hombre de la casa, en la que incluso cuando él tomó decisiones no del todo apropiadas o para nada apropiadas, como por ejemplo cuando dijo que era su hermana y sin embargo ella se sujetó, eso demuestra que Abraham, hermanos, era una mujer noble, era una mujer respetuosa, una mujer que aprendió a sujetarse a su marido, y que eso nos hace pensar entonces que Sara, pues no era cualquier mujer, era una mujer también especial. No por nada Dios la cuidó de que Abimelech la tomara por esposa, no por nada la protegió también, protegió su honra. Ella sería el instrumento a través del cual el hijo de la promesa nacería. Y es hermoso darnos cuenta que cuando ella muere, 127 años de edad, habían transcurrido 37 años, porque ella tenía 90 cuando nació su hijo Isaac. Durante 37 años ella pudo disfrutar de su hijo. Es decir, no solamente lo amamantó, no solamente le ayudaría a en sus primeros pasos, sino que lo vio crecer, lo vio madurar, lo vio llegar a una edad adecuada incluso para formar una familia. Lamentablemente esto ya no lo vio ella, pero pudo disfrutar durante mucho tiempo a su hijo. Sara, hermanos, es una mujer especial. Yo me atrevo a decir que es un ejemplo de fe y es un ejemplo de obediencia. Y tan es ejemplo de fe y de obediencia que el Nuevo Testamento habla de ella. Voy a pedirles que vayamos al libro de Hebreos, hermana Rocío, capítulo 11 versículo 11, y hermana Yolanda Báez, a 1 de Pedro, capítulo 3 versículos 5 y 6. Sara es una mujer, hermanos, digna de imitar por su amor a su esposo, por su respeto, por su integridad, por su dedicación, por su fe. Evidentemente no era una mujer perfecta, no hay personas perfectas. Pero si hay personas que en la medida en la que conocen el temor de Dios, van perfeccionando su vida. Esa mujer era Sara, a quien Dios también, hermanos, vio con gracia. Vamos a escuchar, hermana Rocío, lo que dice, por
por favor, Hebreos 11:11. 11:11. Sí. La palabra del Señor dice así: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Eso es interesante. Hermanos, algunos estudiosos de la Biblia llaman a Hebreos capítulo 11 el salón de la fama, ¿no? El salón de la fama de la fe, donde los grandes hombres de Dios, pues, hallan o tienen sus nombres escritos con letra de oro. Entre todos esos héroes, hermanos, está esta mujer llamada Sara, porque tuvo fe. Eso es maravilloso. Es decir, Abraham fue un hombre de fe, pero su esposa también, hermanos, era una mujer de fe. Quiero pensar que cuando, ahora, esto no es algo que diga la Biblia, aclaro, pero quiero imaginarme a esta mujer de la que el autor de Hebreos dice que creyó que era fiel quien lo había prometido, es decir, Dios, que por ejemplo, aquella ocasión cuando su esposo la expuso, eh, tal vez ella en ese momento clamó a Dios y le dijo, Señor, pues yo tengo que obedecer a mi marido, tengo que sujetarme a él, pero yo estoy en tus manos, ¿no? Y seguramente Dios también por eso, hermanos, la bendijo, también por eso la cuidó. Era alguien que no dependía nada más de la fe de su esposo, que tenía su propia fe. Esto es muy importante, sobre todo para aquellos hermanos que estamos casados, para aquellas hermanas que están casadas. A veces, hermanos, en un hogar o en un matrimonio, nos conformamos con que alguien tenga fe, que el esposo tenga fe o la esposa tenga fe, con que uno ore, con que uno lea la Biblia, con que uno sea fiel en la iglesia, pues creemos que ya el matrimonio está bien, que todo está bien. No tenemos por qué preocuparnos los dos, con que uno lo haga es más que suficiente. No, no es así. Abraham, insisto, y lo voy a repetir mucho, por lo menos en esta pequeña porción, permítanmelo, él contaba en casa con una mujer que tenía, ¿verdad? Tanta fe como él. No sé si sea una exageración lo que estoy diciendo, pero creo yo que si el Espíritu Santo inspiró al autor de Hebreos para incluirla en esta porción, es porque realmente ella halló gracia delante de los ojos de Dios. Y tan halló gracia que a los 90 años, y obviamente en esto las damas que están aquí, que son mamás, pues saben perfectamente algo que yo ignoro, y es la fuerza que se necesita para concebir a un hijo de manera natural, ¿no? La fuerza física que realmente se necesita. Por eso dice la Biblia que recibió fuerza para poder concebir. Eso es lo maravilloso que Dios hace. Quiero recordarles una vez más, hermanos, que para Dios no hay edades, no hay límites. Dios no ve lo que nosotros somos, la fuerza que tenemos o la sabiduría que poseemos o hemos adquirido para poder utilizarnos. Si nosotros estamos dispuestos a creerle a Él como lo hizo esta gran mujer, Dios entonces nos va a dar la fuerza. Hermana, tal vez los predicadores, y yo me cuento entre ellos, cometemos el error de que cuando predicamos hablamos de hombres. Y aunque ciertamente la Biblia en un porcentaje elevado habla de varones, eso no significa que no haya grandes mujeres. Hay mujeres en la Biblia que destacaron por su fe, que destacaron por su valentía, que destacaron por su dedicación, que destacaron por su entrega, que destacaron por su fidelidad, que destacaron por ser instrumentos, hermanos, en las manos de Dios. Así que ustedes siéntanse privilegiadas de ser mujeres, ya sean madres solteras, si es que es el caso, o esposas, ¿verdad? Madres, porque Dios también a través de ustedes puede hacer grandes cosas allí en sus casas, con sus hijos, con sus esposos. Dijimos que Dios le comparte sus planes a Abraham porque iba a guiar a sus hijos y a su casa después de sí. Incluso en el tema anterior yo planteaba una pregunta, ¿no? Les recordaba con base en que Dios le da promesas a este hombre en la fidelidad futura. Pero yo creo que Sara no se quedó atrás también en cuanto a la educación de su hijo.
Vamos a escuchar un pasaje más que está en 1 Pedro, hermana Yola, capítulo 3, versículos 5 y 6, para reafirmar lo que ya les comenté hace un momento. Dice la palabra de Dios, porque así también ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Amén. Qué interesante, gracias, hermana Yola. Podríamos sacar un par de sermones aquí o de clases de escuela dominical, hermanos, porque es maravilloso lo que dice aquí. Y sigo hablando de las mujeres. Si ustedes recuerdan, no lo hagan ahorita, por favor, para que no se desvíen del tema. En el contexto, Pedro está hablando del ejemplo de la vestimenta, está hablando del ejemplo que deben de dar las mujeres y habla de Sara como un ejemplo de una mujer que se ataviaba con decoro. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes físicamente cómo describía la Biblia a Sara? Dices que sí, Eric, ¿cómo? De bello semblante, muy guapa. Ujú, De bello semblante, era muy hermosa. ujú. A pesar de ser una mujer ya de edad avanzada, era una mujer tan hermosa que todavía era codiciable, ¿verdad?, para un varón. Y eso es interesante, porque a pesar de la belleza que ella tenía, a pesar de que se percató que a pesar de la edad que tenía, otros hombres incluso la codiciaban como mujer, ella era una mujer decorosa, vestía con decoro, no vestía de manera provocativa. Creo yo que lo que Pedro está diciendo es, oye, si tú eres una mujer, que la gente voltea a verte no por las joyas que tienes, no por la ropa que usas, no por la belleza exterior, sino por la clase de mujer que eres. Una mujer santa, porque dice aquellas santas mujeres. Ahora, no me malinterpreten o espero estarme explicando bien. Obviamente no hay nada de malo vestir bien, adornarse, oler bien, o vestir una joya, o una ropa bonita, maquillarse, pintarse el cabello. No, yo no estoy diciendo eso. Y por supuesto nada de malo bajo los estándares humanos, ¿verdad? Que estoy en contra de ellos, de distinguir entre una belleza y otra. Yo creo que cada belleza es particular en una mujer, pero también quiero ser sincero y honesto en la manera en la que como socialmente nos dirigimos hacia las apariencias. Una mujer cristiana debe de tener cuidado con eso. Si Dios te ha agraciado con una apariencia física atractiva o con la capacidad de vestir buena ropa, buenas joyas, pues qué bueno, gracias a Dios. Pero que las personas a tu alrededor no te describan por esa apariencia ni por lo que llevas encima, sino como es descrita Sara, como una mujer santa que espera en Dios. Porque al final de cuentas, la belleza física se acaba, ¿no? Y cuando tú no tengas esas prendas encima y esos collares y ese maquillaje y muestres tu rostro tal cual es, probablemente seas completamente diferente y lo digo con mucho respeto. Pero cuando en contraparte es esa belleza espiritual, es esa belleza interna, esa fe y esa sujeción a Dios lo que te distingue, y voy a decir algo con mucho respeto otra vez, desnuda o con la mejor ropa, tú vas a seguir siendo bella. Y Sara era una mujer bella. Es colocada como un ejemplo de sujeción a su marido. Es colocada como una mujer que respetaba a su marido, lo llamaba Señor. Y dice, ustedes han venido a ser hijas si hacen el bien. Es decir, una mujer hoy por hoy que tiene las cualidades que yo acabo de mencionar para no parecer disco rayado y repetirlas de nuevo, dice, es alguien que se puede identificar con esa gran mujer. Es alguien que puede ser distinguida como esa gran mujer y es alguien que puede ser reconocida como Sara, como una gran mujer. ¿Sí nos damos cuenta, hermanas?
Pero dice, si hacen el bien sin tener ninguna amenaza. ¿No creen ustedes, hermanas, que aquí hay una gran lección? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de la manera en la que la Biblia se refiere a esta mujer? No es simplemente la mamá de Isaac. Una opinión por lo menos, o dos. ¿Qué opinan? Pastor, en mi opinión personal, creo que eh, la Biblia, como describe a Sara, es una manera muy hermosa, es un ejemplo a seguir también, como usted mencionaba, es algo que nosotras como mujeres debería ser también un tipo de meta, ¿no? Un tipo Sí. de ejemplo para seguir. Ujú, ujú. Pues al menos yo me gustaría también ser reconocida de esa manera, ¿no? Como una mujer prudente en su vestimenta y que vea más su interior que su exterior. Así es. Ajá, ajá. ¿Alguien más? Bien, muere Sara, hermanos, y como es natural, su esposo va a sepultarla. Él no tiene ninguna propiedad, él todavía es una persona errante, pero ha echado raíces, por decirlo de alguna manera, en un lugar y empieza a negociar, hermanos, con los habitantes de Het la compra de un lugar, en este caso una cueva, porque antiguamente la costumbre era excavar cuevas en los cerros o aprovechar alguna que ya había allí para que fuera el sepulcro de la familia. Tal vez nos llama la atención la manera en la que se negocia, y lo voy a mencionar también. Pero lo que me llama también más la atención es la manera en la que la gente vuelve a describir a Abraham. Ya en otro momento nos dimos cuenta cómo un hombre reconoce a Abraham y le dice que Dios estaba con él y reconoce que la riqueza que él tenía, Abimelech allá en Génesis capítulo 21, le había dicho, Dios está contigo en todo cuanto haces. Y ahora nos damos cuenta que los hijos de Het hacen exactamente lo mismo. Dicen, tú eres un príncipe de Dios, es alguien que está cuidado por Dios, eres alguien a quien tu Dios ha bendecido y entonces danos el honor de poder regalarte el lugar a donde tú quieras enterrar a tu muerta, a tu amada. Sabiamente, sabiamente Abraham lo que hace es no recibir la heredad en regalo, sino la compra. Ahora, ¿por qué digo sabiamente? Porque al final de cuentas, hermanos, el recibir la heredad implicaba también un compromiso con ellos. Y Abraham entendió que él no tenía que tener ningún compromiso con nadie. El único compromiso que él podía hacer era con Dios. Ciertamente, aprovechando la referencia que acabo de hacer hace un momento de Génesis en el que él hace un pacto con Abimelech de no atacarlo porque ha estado con él. Es un pacto válido, es un pacto correcto, pero no está haciendo ningún compromiso que lo ate porque está recibiendo algo a favor que el día de mañana diga, bueno, es que él me dio esto, me regaló el otro. Lo cierto es también, hermanos, que era importante para Abraham poseer, en este caso, un sepulcro, porque si ustedes me han hecho favor de poner atención, yo comentaba en la clase pasada que para una familia errante como era la familia de Abraham o una familia nómada, los únicos bienes que en aquellos entonces se le podían contar como sus propiedades era, les dije, los pozos de agua o los lugares para sepulcro. Quiero que nos demos cuenta que en realidad detrás de la propuesta de estos varones de Het de regalarle el lugar, pues no había realmente un corazón dadivoso de que te la doy. No, no, no. Era la manera de negociar en aquellos tiempos también, porque Abraham solamente quería la cueva y ellos le dijeron, la heredad vale tanto. ¿No? Es como cuando dices, oye, te vendo esta puerta. Oye, ¿cuánto cuesta? No, pues todo el coche vale, 50,000. O no, pues es que tú me dijiste que la puerta. No, pero es que si me compras la puerta, me compras todo el coche, ¿no?
Perdón por el error, el ejemplo tan burdo, tan tonto, pero es lo que está pasando en ese momento. Dice, bueno, quieres la cueva, nada más que lo que se vende es toda la propiedad, ¿no? O sea, hábilmente, este, se la ofrecen, empiezan un proceso de negociación en cuanto al dinero, llegan a un acuerdo y entonces Abraham va a poseer ya una propiedad en la cual enterrará su muerte. Ahora, es interesante, hermanos, que en esa cueva, años más tarde, también Abraham es sepultado. También es sepultado Isaac y también es sepultada Rebeca y también es sepultada Lea. Incluso Jacob pide ser sepultado allí también, hermanos. Es decir, se convierte en una propiedad particular con ese destino para no solamente en este caso Sara, sino el propio Abraham y varios de sus descendientes. Ahora, también es interesante que Abraham haya comprado allí. Y dicen los estudiosos de la Biblia, hermanos, que probablemente también el hecho de que Abraham haya querido comprar un lugar allí era una muestra de fe. ¿Una muestra de fe en qué sentido? ¿En qué sentido creen ustedes, hermanos, que era una muestra de fe el que Abraham dice, yo voy a comprar aquí? O no sé si me explico con la idea que estoy dejando a medias, porque quiero que me ayude un poquito. ¿O estás de acuerdo que es una muestra de fe el comprar un lugar? O te pregunto, si tú estás de paso en un lugar, ¿para qué compras? No sé si me explico. Pues sí, sí, porque normalmente la persona, si quieres asentarte, pues compras ahí la casa, ¿no? Donde te vas Ujú. a quedar. Así es. Y como dado que no había posibilidad de adquirir más que un pozo o el sepulcro, aquí ya tenía los dos, ¿no? Ajá. Recuerda un poco como a los juegos de Monopoly, bueno, vas juntando y al último ya te haces de todo. Creo que Abraham, a pesar de su sufrimiento, de haber perdido a su Sí. esposa, él no perdió de vista el propósito que Dios tenía en su vida. ¿Qué cuál era? Pues que él iba a llenar todo ese lugar, ¿no? Que iba a ser tan grande su herencia como la arena del mar o como las estrellas de los cielos. Entonces, cuando me refiero a que él compra en ese sentido como una muestra de fe, es porque él sabía que un día iban a poseer toda esa tierra. O sea, yo estoy comprando aquí porque yo sé que aquí me voy a sentar, tal vez no yo, mis descendientes, pero esta tierra va a ser nuestra, un día va a ser nuestra. Por eso es importante el detalle que yo les acabo de referenciar hace un momento, que también es sepultado Abraham, Isaac, Rebeca, Lea y el propio Jacob, porque él está invirtiendo en un lugar en el que sabe que un día va a poder asentarse toda su descendencia. Bien, vamos a avanzar entonces, vamos a avanzar. Hermoso capítulo, hermanos, el capítulo 23. Yo les animo a que lo estudien desde la perspectiva que lo acabamos de ver ahora y darnos cuenta que este capítulo es muy interesante porque está llegando a su fin la vida de una mujer especial, una mujer muy especial llamada Sara, de la cual el Nuevo Testamento dice que hoy toda mujer de fe, pero de una fe verdadera, es hija si de verdad confía en el Señor y no tiene temor de ninguna amenaza. Ah, esto es fantástico. Con razón, Sara está en el Salón de la Fama de la Fe de Hebreos, hermanos, capítulo 11. Bien vale la pena que las damas se adentren en el estudio de la vida de esta mujer y que la tomen como un ejemplo a seguir, como una meta a alcanzar. No olvides que ella no era una mujer perfecta, pero sí una mujer, ¿verdad? Temerosa de Dios y de ejemplo. Vamos al capítulo 24. El tiempo avanza, la vida continúa y Abraham Isaac ha crecido y ha llegado el momento, hermanos, en el que, de acuerdo a la perspectiva de su padre, que era lo normal, lo natural en aquel entonces, que se casara. Antiguamente, hermanos, los matrimonios, particularmente en los hombres,
no solían darse a edades tan tempranas como hoy en día, no así las mujeres. Las mujeres solían casarse, de hecho, con hombres que a veces les doblaban incluso la edad. Vamos a ver en un momento que cuando Isaac se casa, él tiene 40 años. En nuestra época, 40 años, pues ya prácticamente eres papá y a veces hasta abuelo, ¿no? En aquellos entonces era algo normal, era algo común. Y también común que el patriarca, el líder de la casa, en este caso Abraham, que todavía vivía, era quien se preocupaba porque su hijo sentara cabeza, formara familia, porque además también él tenía en mente que ese hijo era el hijo de la promesa y que su descendencia pues era llamada a multiplicarse, y como un buen padre también, de acuerdo a las costumbres orientales, él se va a encargar de buscar esposa para su hijo. Recuerden que en aquellos entonces, hermanos, los padres eran quienes elegían la esposa, quienes llegaban a acuerdos. En la Biblia nunca encontramos algo semejante a lo que hoy llamamos noviazgo. El noviazgo no existía en aquellos entonces. Eran compromisos con personas, permítame decirles, totalmente desconocidas, cuyos padres pactaban el matrimonio, se daba una dote y entonces ya ocurría el matrimonio y todo lo que quizás en algún momento dado ustedes ya conocen. Entonces, en esa perspectiva, o con eso en mente, vamos al capítulo 24, pero a diferencia de lo que cualquier padre haría en aquel entonces, que era simplemente buscar a una mujer, quizás la hija de un príncipe, quizás la hija de un hacendado, quizás una mujer bella, en este caso como Sara, o alguien que le hiciera que le atrajera una riqueza, que le permitiera que las propiedades se multiplicaban, porque en aquellos entonces también, hermanos, en honor a la verdad, eran aspectos que se consideraban para casar a los hijos, que hubiera algún beneficio, en este caso, para la familia. Pero Abraham era un hombre diferente, era un hombre especial. Él por fe había comprado una tierra que iba a poseer su descendencia. Y con base en la fe que él tenía, él va a tomar una excelente decisión para cuando su hijo se va a casar, y es la decisión de no casarlo con cualquier mujer, sino con alguien de la misma familia para que comparta la misma fe que él. Eso es algo muy importante. Él no quería que su hijo se casara con una mujer extranjera, sino con alguien de la misma familia. Por eso en otro momento, cuando en una pequeña porción que leímos nos enteramos de que su hijo, perdón, de que su hermano, que se entera de que su hermano también ya había sido padre. ¿Se acuerdan cuando llegamos a Génesis capítulo 22, versículo 23, que dice que Nacor, su hermano, había tenido hijos? Y yo les dije, esto es importante porque en algún momento dado van a buscarse entre los parientes para poder casarse. Bueno, ha llegado el momento de entender por qué se mencionó, aunque fue solamente un versículo, o dónde está lo relevante de esa familia, porque es precisamente esa familia a la que Abraham va a mandar a su siervo Eliezer, el que creyó que iba a ser el heredero cuando él veía que todavía no nacía un hijo. Ahora le va a encargar a Eliezer, al más viejo de su casa, que le busque una esposa. Pero vamos a ver detalles bonitos. Génesis capítulo 24, versículo 1. Y aquí voy a hacer una pregunta. Dice la palabra de Dios. Permítanme leerlo yo porque voy a ir haciendo algunos paréntesis, entonces para no estarles interrumpiendo. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Hermanos, antiguamente también se acostumbraba que los siervos, o que muchas veces eran esclavos, ¿verdad? Dada la confianza que llegaban a tener con el amo, en este caso con Abraham, se convertían en administradores de los bienes. Entonces dice, era el que gobernaba en todo lo que tenía. Dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Hermanos, ¿por qué le pide a Abraham a su siervo
que coloque la mano debajo de su muslo. ¿Qué implicaba colocar debajo del muslo? ¿De cuál muslo? ¿Recuerdan ustedes lo que simbolizaba eso en aquel tiempo? ¿Quién dice yo? Eh, Pastor, David. eh, un poco más adelante dice, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Digo, atendiendo a este versículo, pues era como una formalidad de cumplimiento, ¿no? O sea, Sí, tú me das una indicación y es una forma como de pactar que yo la voy a cumplir, ¿no? Creo. así sí, tiene razón, pero hay algo más. Que guardando el pudor del asunto por donde se colocaba la mano, recuerden que yo les ilustraba en algún momento dado que en la entre las piernas del varón está el miembro viril. Colocar la mano en el muslo, hermano David, hermanos, era colocar la mano en la entrepierna, tocando la parte del miembro, porque en aquel entonces era algo que simbolizaba dar la palabra, el honor, el compromiso, era el honor de un hombre. Lo que es como hoy decir, te doy mi palabra. Y yo les decía que lamentablemente hoy en día el decir te doy mi palabra no tiene el sentido que tenía cuando nuestros abuelos, ¿verdad? Ellos no necesitaban firmar un contrato. Si ellos te decían, te doy mi palabra y yo te devuelvo, te pago, te hago, tú podías confiar porque era el honor. Dar la palabra era el honor. En aquellos entonces, cuando se hacía un compromiso con alguien, colocar la mano en el muslo es, oye, estamos haciendo un pacto entre hombres, entre personas que van a cumplir, entre personas que su honor está en juego si no se cumple. Ahora, era muy importante lo que le está encargando a este siervo. Lo que le está diciendo es, casi, casi, promete con tu vida, dame tu palabra de hombre, tu honor, empeña tu honor conmigo, de que tú vas a ir a buscar a una esposa para mi hijo que no sea de los cananeos. No vas a tomar para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Ahora, es interesante que en el versículo 3 pudiera, dicen algunos estudiosos de la Biblia, haber un temor velado de Abraham en el sentido de que él quizás llegó a pensar que por lo viejo que estaba, ya no alcanzaría a ver el momento en el que su hijo se casara y tuviera descendientes. Y dada la confianza que tiene con su hijo, con su sirviente, y también por ahí la relevancia, hermano David, hermanos, es que es como si él estuviera diciendo, "Ah, si yo ya no estoy, o aunque yo ya no esté, dame tu palabra de que mi hijo no se va a casar con una mujer cananea, idólatra, sino con alguien de mi parentela". ¿Me explico en lo que acabo de mencionar, hermanos? Sí, excelente. Sí. Eh, David. No, digo que sí se explicó. Excelente, gracias, hermano. Recordemos, hermanos, que en la ley, cuando Jehová el Señor ya el pueblo está formado, precisamente como parte de las leyes, le ordena a su pueblo que no se casen con mujeres extranjeras. ¿Por qué? Porque dice Dios, si tú te casas con una mujer extranjera, pues te vas a desviar de tu fe, te vas a terminar olvidando de Dios, y no solamente en cuanto al hombre, sino también a la mujer. Por eso la palabra de Dios dice que el creyente hoy en día, pues es alguien que se debe de preocupar por buscar como pareja, como cónyuge, a una persona con la que comparte la fe, para que cuando forme la familia, pues la familia no termine desviándose. ¿No? Y quiero que ustedes observen de nuevo que él no le está encargando, ve y busca a la mujer más bonita de mi familia. Le está pidiendo que sea alguien de la familia, porque entonces en este momento descubrimos que Abraham, allá en Ur de los Caldeos, a pesar de vivir en una tierra pagana, él había conocido el temor de Dios y su familia también. Por eso confía de alguna manera en que al mandar a su siervo para traer a una de las hijas, ¿verdad?, de sus parientes,
sea alguien que comparta también la fe. Vamos a ver más adelante que aunque todo marchó bien al principio, después las cosas cambiaron, pero de momento estamos hablando de Abraham. Entonces, la tarea que Abraham le está dando a su siervo, hermanos, no era una tarea sencilla. Sin embargo, él asume la responsabilidad, toma todo lo que se necesitaba para el viaje, compañía, oro, presentes que en su momento iban a servir para pagar la dote, si es que él lograba encontrar lo que necesitaba. Él viaja hasta Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, que es la región precisamente donde venía Abraham, pero él hace algo muy interesante, hermanos, y les voy a llamar su atención a los versículos 9 y posteriormente 12 y luego el 15 y luego el 16. Estamos en Génesis capítulo 24 para los hermanos que entraron un poquito después a la clase del día de hoy, y estamos hablando del momento en el que Abraham se preocupa por buscar a una esposa para su hijo Isaac. Y entonces el 24:9 dice: entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre ese negocio, es decir, te doy mi honor de que de acuerdo a lo que tú me estás pidiendo, yo me voy a esforzar en cumplirlo. Pero notemos lo que dice el versículo 12. Él sale de casa, se va, hace el recorrido, pero el criado, antes de tomar una decisión, hace algo y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Y si ustedes recuerdan la historia, que espero que la conozcan ya, y si no, léanla más adelante, le dice así: es una mujer con esas características que viene, me da agua, etcétera, etcétera. Señor, tú maneja todo, toma todo, todo el control. Hermanos, Abraham no solamente transmitió su fe a su hijo Isaac. No solamente fue un hombre de fe, sino que incluso influyó en sus siervos, influyó en la gente con la que él convivía, con la gente con la que él había adquirido incluso como siervos. La fe de Abraham era tan real que su siervo tuvo una fe propia. Eso es algo muy bonito. La fe de Abraham era tan real que al contagiarla a su siervo, ese siervo llegó a tener una fe propia, tan propia que cuando le fue encargado el alto honor y la gran responsabilidad de parte de su señor de conseguir esposa para su hijo, él dice: yo no voy a decidir esto, yo necesito ayuda, y la ayuda que yo voy a necesitar es la ayuda de Dios. Y creo yo, hermanos, que este es el reto que toda mujer y todo hombre de Dios tenemos, de influir en nuestros semejantes en cuanto a nuestra fe, para que algún día, cuando alguno de ellos tenga que tomar una decisión importante en su vida, lo que haga, hermanos, es buscar el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, para que tomen una decisión mejor. Las cosas se dan tal como el siervo se las ha pedido a Dios, y vamos al versículo 15 y 16. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, él está todavía hablando con Dios, todavía está orando. He aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. No fue un encuentro casual. Dios sabía que en el corazón de Abraham se había tomado una decisión correcta. Eligió a la persona correcta, el siervo, y el siervo actuó de manera correcta al buscar a Dios. Dios, yo me imagino, ¿verdad? El siervo se está encaminando a Mesopotamia, está orando y ya el Señor está llevando a la persona por la cual él está orando. No hay casualidades aquí. Es la providencia de Dios la que está haciendo que suceda el encuentro que el siervo estaba buscando y quería. Y entonces dice el versículo 16: y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro
y se volvía. Entonces, para sorpresa, hermanos, de este siervo, las cosas como sucedieron, sucedieron tal como él lo había pedido en oración. Vemos entonces a Dios honrando la fe de este siervo. Esa joven se llamaba Rebeca, lo acabamos de leer, era hija de Betuel, sobrino de Abraham, era hermosa, era virgen, se entiende que estaba en una edad también en la que ya se podía casar. Rebeca toma al siervo, a sus acompañantes, lo lleva a su casa. El siervo se presenta, recuerden, no estamos leyendo todo, estamos yendo un poquito más rápido. Él se presenta, él les explica el motivo de su visita. Dios le da gracia delante de la casa y entonces la pide en matrimonio. Y les explica diciendo en los versículos 37 y 38. Y mi amo me hizo jurar, di mi honor, diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Versículo 51. Viene la convivencia, platican, hablan, y luego dice, he aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Versículo 60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Le preguntan a ella también si está dispuesta. Ella dice que sí. La bendicen para que se vaya. Cuando el siervo llega, ora a Dios. Cuando se va, ora a Dios. Porque le da gracias a Dios de que las cosas están ocurriendo de acuerdo a los planes de Dios. Bendicen a Rebeca, tal como era costumbre en los tiempos. Le dan algunas siervas para que la acompañen y que ella vaya de vuelta ahora con el siervo. Vamos a los versículos 61 al 65. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió, es decir, en señal de respeto. Ella no podía mostrar públicamente su rostro. Pero aquí hay algo que me gusta mucho, hermanos. Versículos 66 y 67. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Le cuenta toda la historia, quién es la mujer que lo está acompañando. Isaac, ya creo yo, no necesito repetir todo lo que aprendimos de él en la clase pasada. Un muchacho que tenía todo el respeto hacia su padre, que lo admiraba, que se le sujetaba, que sabía que su padre era un hombre de fe, no tanto porque era la costumbre que el padre negociara, sino sabedor de cómo su padre había tomado la decisión de conseguir una esposa para él y todo lo que se había invertido en ese sentido. Él, claro que acepta. Y hay algo que me gustaría que alguien opinara, versículo 67, porque quiero retomar a Sara. Hace rato me tomé unos minutos para destacar lo maravillosa que era esta mujer llamada Sara como mujer, pero quiero que ahora alguien también destaque algo. Versículo 67. Y le trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Qué opinas de la última frase del versículo 67? Antes de hablar de que la toma después de que la toma por esposa. Pastor, Sí, no sé, yo creo que una petición que tenía Abraham delante de Dios era que
pedirle que Isaac tuviera una mujer de su parentela, tal vez buscaba los mismos atributos que tuvo Sara como mujer, como esposa. Ujú. Cuando dice que se consoló, dice, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre, quiero entender tal vez que encontró a alguien con similitudes en principios, en Ujú. valores Ujú. de Sara, porque hay algo importante, dice el siervo, que le explicó todo lo que había pasado. Entonces, Sí, al explicarle, Isaac entendió que era una mujer que Dios había puesto en su camino sí, porque era la que cumplía pues tal vez con todos esos valores o atributos de Sara, ¿no? sí, todo, me parece excelente opinión, pero hay algo más respecto a Sara que podemos aprender aquí, hermanos, añadiendo a lo que dice el hermano Mía. Perdón, buenas noches. Estaba comentando con mi hermana que puede ser que se consoló porque ya iba a tener, además de que tenía las mismas cualidades de su madre, pues ya iba a tener como descendencia para seguir, pues haciendo, pues prácticamente eso, no sé cómo explicarlo, Sí, 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 ajá, ajá, su descendencia, como ya procrear iba su a tener, descendencia. sí, porque prácticamente pues su esposa Rebeca iba a ser como que pues se puede decir la sucesora de su madre Ajá. y así y así como él iba a ser como el Y sucesor de entonces, su padre. entonces, ¿qué clase de mujer fue Sara para Isaac? ¿Qué Una clase? Ah, excelente madre. Ujú. sí, ¿Sí me explicó? Una santa Dice, madre. se consoló por la muerte de su madre, extrañaba a su mamá. Una gran, no, no solamente era una mujer bella en lo interior, no solamente era una mujer de fe, no solamente era sujeta a su marido, no solamente era obediente, no solamente era decoroso, era una excelente madre. Su hijo la extrañaba. ¿Sí nos damos cuenta? Pues dice, se consoló. Extrañaba probablemente también, ¿por qué no decirlo? Su amor, sus besos, sus caricias. Estaba todavía gestionando ese duelo, ese dolor. Evidentemente, por eso estoy de acuerdo con lo que decía David y por supuesto también Mía, tienes toda la razón en lo que estás diciendo, ¿verdad? El consolarse con ahora la que sería su esposa, pero extrañaba a su mamá. Entonces, vuelvo a, espero no confundirles, quiero retomar el primer tema que vimos hoy en la clase. Y decía Mía, yo como reto ser un día como esa mujer, pero también Mía, hermanas, hermanos, como esa mamá, ¿no? Como esa mamá que es extrañada después de muerta. Y entonces sí, volvemos al punto, la toma por esposa, se casa, ¿verdad? Y así Abraham se goza de ver cumplido su deseo. Vamos a sacar algunas lecciones que no solamente son tomadas de este primer episodio, sino que me voy a adelantar un poquito, hermanos. Tal vez estos puntos debería de verlos más adelante, pero quiero verlos ahorita porque me van a ayudar a que comprendamos más adelante otros aspectos que también tenemos que cuidar nosotros. Entonces, en primer lugar, de este encuentro o de este matrimonio, porque ellos ya han consumado el matrimonio, hermanos, ya han consumado. Déjenme, tal vez me voy a salir un poquito del tema y voy a pedirles que ustedes me lo permitan, sobre todo por la manera en la que la sociedad hoy ve las cosas. Hoy en día tú le preguntas a una chica, bueno, te dice, es que me dejé con mi pareja, ¿no? Incluso hay hermanos que también le dicen a sus esposas que mi pareja, no, o sea, yo les pregunto, a ver, cuando hablas de que te dejaste con tu pareja, ¿te dejaste con tu novio o con tu esposo? Bueno, es que no somos esposos, pues no somos esposos porque no estamos casados, pero tenemos 5 hijos. A ver, espérame. O sea, delante de los ojos de Dios es tu esposo, ¿no? O sea, creemos que porque no hemos firmado un papel en el registro civil, no hay compromiso, ¿no? No hay matrimonio.
No hay nada y por eso se puede disolver en cualquier momento. El mundo está tan mal que tengo entendido que se está legislando para que ya no salgan tan caros los divorcios y tú te cases por un tiempo determinado. 5 años, te casas por 5 años. Y en 5 años ya se disuelve tu matrimonio. Si en 5 años las cosas van bien, pues te casas por otros 5, ¿no? Porque la sociedad está tan mal que ahora las leyes dicen, pues vamos a evitarnos tantos papeleos, tantos pleitos, tantos juicios, porque el ser humano piensa así. No, no, no. Aquí hay un matrimonio. Por eso dice la Biblia que cuando nos unimos con una mujer sexualmente, en este caso los hombres, las mujeres con el varón, dice somos una sola carne. Nosotros los creyentes, las personas que creemos en Cristo, cuando llegamos a Cristo, recomendamos a los nuevos creyentes que si no están casados legalmente lo hagan, pero no porque es un requisito para salvación, ni mucho menos para bautizarse, ¿no? Sino porque la Biblia nos enseña a honrar las leyes humanas. Y porque también hacerlo legalmente, particularmente a la mujer, le da un sentido de seguridad, no tanto al hombre, pero sí a la mujer. Pero no porque es un requisito. Ante los ojos de Dios el matrimonio se consuma, ni siquiera cuando el pastor hace una oración. Los pastores no casamos, hermanos. Participamos de una celebración, de un servicio de acción de gracias, el matrimonio cuando se consuma. Cuando decían, los declaro marido y mujer, pues no, es cuando vas a la intimidad del hecho matrimonial, ahí se está consumando. Fue lo que pasó con Adán y Eva. Y entonces aquí Isaac y Rebeca están consumando su matrimonio. Bien, me vuelvo al tema. Entonces quiero que destaquemos algunos puntos positivos y algunos que lamentablemente con el tiempo ya no lo fueron tanto. En primer lugar, creo yo que podemos ensalzar esta situación porque Isaac y Rebeca iniciaron un matrimonio que fue dirigido por las manos de Dios. Eso es un hecho. Un matrimonio que fue dirigido por las manos de Dios. ¿Por qué? Porque el papá, Abraham, supo tomar la decisión de no casar a su hijo con una cananea, porque su siervo supo buscar la ayuda de Dios, porque supo ser agradecido con Dios, porque supo explicarle al hijo de su señor lo que había sucedido. Y pues vemos aquí que Isaac evidentemente ama a Rebeca y entendemos que a Rebeca también le corresponde. Y con el tiempo van a procrear dos hijos, en este caso Jacob y Esaú, o Esaú y Jacob, que es el orden de nacimiento. Otra cosa importante a destacarse es, como decía la hermana mía, esta pareja, este nuevo matrimonio, o más bien este matrimonio, es el matrimonio que Dios usaría como instrumentos para que las promesas dadas a Abraham empezaran a cumplirse, es decir, que la descendencia empezara a multiplicarse como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Hasta aquí las cosas están bien. El problema es que con el tiempo, Isaac y Rebeca empezaron a tomar decisiones no tan buenas. ¿Algún día han escuchado el dicho que dice que el fin justifica los medios? Es decir, lo que importa es lo que vas a alcanzar, no cómo lo hagas. Nos vamos a dar cuenta más adelante que Isaac y Rebeca hubo ocasiones en que no actuaron con la misma prudencia que Abraham. En cuarto lugar, vamos a aprender con el tiempo que hubo ocasiones en que Isaac y Rebeca no enfrentaron sabiamente los momentos en los que tenían que tomar decisiones difíciles, porque incluso se mentían el uno al otro. Y eso es algo triste, ¿no? Cuando un matrimonio empieza muy bien, pero con el tiempo se va perdiendo la confianza, nos vamos desviando. Y es que, ¿dónde estuvo uno de los problemas principales entre Isaac y Rebeca, hermanos? 5, que cada uno tenía su hijo consentido. Isaac tenía su favorito, Rebeca tenía su favorito.
Esto afectó mucho a los propios hijos, porque hubo rivalidad entre ellos. Por eso es que aquellos que somos padres, aquellos hermanos que tienen varios hijos, tenemos que tener mucho cuidado en no, este, pues en no tener un hijo consentido, ¿no? Pero vamos a ver en sexto lugar, insisto, esto ya es algo que vamos a ir analizando poco a poco más adelante, que a pesar de eso, Dios mantuvo su promesa de bendecir este matrimonio y de bendecir a su descendencia, a pesar de que no siempre como familia y como matrimonio tomaron las mejores decisiones. Y la pregunta es ¿por qué? Vamos en nuestra mente a regresar a aquel momento cuando el Señor hace un pacto con Abraham en el que se cortan los dos animales y acuerdan ustedes que dijimos que cuando se hacía un pacto, las dos partes que pactaban caminaban entre los animales, y en este caso Abraham no lo hace, solamente Dios representado por el fuego, porque decíamos que era un pacto incondicional. Un pacto en el que aun cuando una o muchas veces los descendientes de Abraham no iban del todo a cumplir o a mantenerse en la fidelidad que él hubiera esperado, él se había comprometido ya con Abraham a bendecir a su descendencia y lo va a hacer a pesar de los errores que va a empezar a cometer Isaac y Rebeca. Porque aquí lo que yo quiero destacar no es que había un hombre perfecto como Isaac, ni mucho menos como Rebeca, sino un Dios fiel. Y vuelvo a repetir algo que a veces quizás pudiera parecer demasiado trillado. Recuerden, la Biblia no es un libro que está escrito para destacar la vida de los hombres. Es un libro que nos habla de la fidelidad de Dios para con el hombre, a pesar de la infidelidad del hombre hacia Dios. ¿Sí? Y entonces, una séptima cosa que podemos aprender de lo que estamos viendo ahorita y de lo que veremos hacia adelante con los descendientes de este matrimonio, a través del cual ya se va a empezar a multiplicar la descendencia, es que es por la gracia de Dios, es solamente por la gracia de Dios que las personas somos parte de sus planes. ¿Recuerdan ustedes, si mal no recuerdo, Lamentaciones 3:22 dice que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana, que nunca han decaído sus misericordias y que precisamente por esas misericordias no hemos sido consumidos? Y eso es lo que vamos a aprender a partir de este momento en el que vamos a avanzar en el libro de Génesis. Bien, ¿alguna pregunta de lo que acabamos de ver? Pastor, yo sí tengo una David, duda. adelante, por favor. Por ejemplo, nosotros estamos eh, obligados a cumplir también las leyes seculares. Sí, claro. Anteriormente eh, existían dos estados civiles, Ujú. soltero o casado. Sí, Cuando existía el viudo, no había estado civil viudo, era soltero, porque ajá, ya no estaba ese régimen comprometido, sí, de matrimonio. sí, Pero también, digo, quiero entender, y aquí está mi duda. Nosotros, como decía usted, no es un requisito estar casados. ujú, Desafortunadamente, nuestro poder legislativo hace tantas reformas a las leyes que yo sí, creo que llega un momento en que ni siquiera ellos mismos se entienden de tantas modificaciones que hacen. Hoy sí, día en los documentos, antes aparecía soltero o casado. Hoy sí, día aparece soltero, casado, concubinato. sí, Entonces, el concubinato es la unión libre y también te aparece la unión libre. sí, Si ya el Estado como tal está dándole reconocimiento o validez a este Estado civil, ajá, existiría cumplimiento o incumplimiento de las personas que no están casadas, porque a final de cuentas no están violando la ley, están en ajá. un Estado civil que ya reconoce el propio Estado, ¿no? ¿Te Entonces, das cuenta ahí de eso, de la gravedad de eso que estás diciendo, hermano? sí es muy grave porque existe una gran apertura de estados civiles cuando antes eran dos, ¿no? Y Sí, quiero hacer un ejemplo muy, pero muy, muy burdo, ¿verdad?
se me figura ¿qué sexo eres? Ah, soy masculino o femenino. Ajá, Ahora yo soy masculino, soy femenino, soy el que sea. Y ya hay muchos, ¿no? sí, Que desafortunadamente también la ley ya reconoce. Pero ajá, específicamente en el matrimonio sí me causa un poco de controversia, digo, y más porque por el perfil académico que tengo y lo que estamos viendo, sí, la ley ya reconoce esos estados sí, de soltería o casados. Entonces, una persona, actualmente con lo que estamos viendo, una persona que viviera en unión libre se encuentra dentro de un marco legal, porque ya el sí, concubinato tiene el mismo reconocimiento que un matrimonio. ajá, Entonces, estaba yo ahorita checando el, el concepto de matrimonio. sí, Y yo me acuerdo que en la escuela nos enseñaban que el matrimonio estaba considerado como la base de la sociedad, porque sí, tenía como fin la unión y la procreación. Y dice, es una unión legal y religiosa entre dos personas para crear una comunidad de vida basada en el sí, respeto, igualdad y ayuda mutua, sí, que puede o no llevar a la procreación de hijos, pero lo sí, mismo da el concubinato, lo así mismo es, da la unión libre así es, y ya son estados reconocidos por la ley, ajá. entonces ya me causa un poco de controversia. Totalmente. Por eso es que decía, gracias a David, una excelente aportación, porque, hermanos, yo les voy a ser honesto, yo estoy preocupado por las futuras generaciones de pastores, hermanos, porque no sé cómo le van a hacer para enfrentar situaciones como estas. Hermanos, en una generación, nuestras iglesias van a estar formadas por gentes que ya se casaron 2 o 3 veces, se divorciaron 4, están todas tatuadas, todas mutiladas, que probablemente ya salieron de algún género fluido en su sexualidad y que va a ser muy difícil. Pero para no meterme en tantos problemas y no desviarme del tema, David, gracias por la aportación. Por eso yo decía, hay que ver cómo lo ve Dios. Y como Dios lo ve es cuando tú te unes sexualmente con una mujer, en este caso los hombres, hay un matrimonio. Punto. ¿Sí te das cuenta? Y entonces va a llegar el momento en el que si la ley, como comenta nuestro hermano como abogado, hace eso, algún creyente va a decir, oye, pero ¿por qué me obligas a contraer matrimonio si yo estoy dentro del marco de la ley? Pero bueno, es la sociedad en la que estamos viviendo, hermanos. Es la sociedad en la que estamos viviendo. Por eso es que tenemos que tener muy claros los principios de Dios. Por eso es que tenemos que saber elegir el momento en el que ya estamos listos, en el que estamos con la madurez suficiente para asumir la responsabilidad de algo tan nuevo como es el compromiso matrimonial, como para entender que a los ojos de Dios yo me estoy uniendo en matrimonio. Gracias, David. Excelente aportación. Continuamos entonces. Vamos al capítulo 25 y volvemos con Abraham. Abraham, les decía hace rato que algunos creen veladamente cuando allá en el versículo 3 le dice a su siervo, oye, comprométete delante de Dios de que no vas a casar a mi hijo con una mujer cananea. Pero se miraba a sí mismo, ya su esposa ha muerto, como alguien que pues también él ya estaba cerca de la tumba. Pero ¿qué creen, hermanos? Génesis capítulo 25, versículos 1 al 11 nos dice que Abraham va a tener más familia. Y en este esquema que les estoy presentando aquí, hermanos, quiero recapitular la descendencia de Abraham. A la izquierda, derecha para ustedes, quizás, vemos a Abraham con Agar, sí, en color azul claro, si es que los colores se transmiten con claridad. Vemos a Agar, que es la sierva con la cual procreó a Ismael, que no es el hijo unigénito ante los ojos de Dios, sino Isaac. Ahora, quiero aprovechar esto, hermanos, para algo que no comenté cuando hablé de Isaac, que tal vez no era necesario, pero me parece interesante. ¿Por qué cuando el ángel de Jehová le dice a Abraham, a Isaac, tu hijo, tu único, tu unigénito, sin realmente
a como lo entendemos nosotros hoy legalmente, no era no era el único, ya había otro. Es que la palabra unigénito da la idea de especial. Cuando se dice que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, ahora espero no confundirlos con esto que les voy a decir. No es que tenga, no es que haya muchos Cristos, muchos Jesús en el cielo. La idea no es tanto que Jesús es el Hijo único, sino que es el Hijo especial de Dios. Cuando el ángel de Jehová le está diciendo a Abraham, ofréceme a tu hijo, tu único, es equiparable a decir tu unigénito, el hijo que es especial. Entonces, no era con Agar con que iba a tener a su hijo unigénito, sino con Sara, en medio, ¿verdad? Que procrea a Isaac, de quien acabamos de hablar brevemente y que lo haremos posteriormente ya con mayor amplitud en otros detalles. Él se va a unir con Cetura. Aquí hay un poquito, no tanto de controversia, sino de duda en el sentido de que si él toma a Cetura como concubina mientras Sara todavía está viva, o si estando Sara ya que ha fallecido, él se une con Cetura, ¿verdad? Lo cierto es que la Biblia dice que él se une con esta dama y con ella va a tener a Simram, a Joksán, a Medán, a Súa, a Madián y a Isbac. Quiero que notemos a Madián. ¿Por qué? Porque en un momento dado, en un futuro, Moisés se va a ir a tierra de Madián y allá va a ser cobijado durante los 40 años que él va a estar aprendiendo la vida pastoril para un día volver a ser el libertador de su pueblo. ¿De dónde provenía ese pueblo y por qué él fue acogido de la manera en que lo hizo? Porque aquellos eran descendientes también de Abraham por la línea de Cetura. Por eso es importante, les vuelvo a decir, hermanos, que no pasemos por alto las genealogías. Recuerden, ya en otro momento les había dicho que lamentablemente hay hermanos que cuando llegan a las genealogías las saltan, las brincan. Ah, esto está aburrido, esto no es importante. No, no, no. Es muy importante porque por eso muchas veces no entendemos la relación que hay entre ciertas familias o entre ciertas personas. Entonces, Abraham, hermanos, fue un hombre que pudo disfrutar la bendición de ver a su familia crecer. Él estuvo rodeado, como lo acabamos de leer a su momento, hermanos, de bendiciones. Dice la Biblia que él murió a los 175 años. ¡Qué maravilloso! A los 175 años. Su esposa pudo disfrutar 37 años a sus hijos, a su hijo. Pero Abraham los disfrutó 75 años. Cuando él muere, Ismael tenía más o menos 89 o 90. Isaac tendría 75 porque lo tuvo a los 100. Si Isaac tenía 75, y como lo vamos a aprender más al ratito de cuando tuvo sus hijos, en este caso a los 60, significa que entonces Abraham conoció a sus nietos, a Jacob y a Saúl. Hermanos, Abraham tuvo la bendición de ver crecer a su hijo Isaac, de verlo casarse, de ver formar su familia, y tuvo en sus brazos a sus nietos hasta los 15 años, Jacob y Esaú. Qué maravilloso. Es decir, todavía después de la muerte de su amada esposa, él vivió muchos años más y quizás fue en ese ínter en el que se une con Cetura. Es decir, él pudo ver todavía el inicio, él pudo ver el inicio, no el cumplimiento total, porque eso no sucede sino ya 4 generaciones después, cuando se han multiplicado tremendamente en la tierra de Egipto, pero pudo ver cómo Dios empezó, cómo su descendencia empezó ya a crecer. Ya no solamente era su hijo, ahora eran sus nietos. Y de ese nieto que él pudo llevar en sus brazos, vamos a ver un poquito más adelante, pues surgieron las tribus de Israel, a través de los cuales entonces sí, esa familia vendría a formar la nación de Israel. Vamos a Génesis capítulo 25, versículo 7 al versículo 11. Jenny, ¿me ayudas a leer, por favor? 25 del 7 al 11. Sí, pastor.
Por Dice así favor. la palabra de Dios. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar, Eteo, que está frente a Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Gracias, hermana. Y quiero que nos demos cuenta de varios detalles. Lo que comentábamos hace ratito, aquella cueva que era su propiedad, es el lugar de sepultura. Sus hijos han crecido, se han multiplicado, él muere, sus hijos mayores, en este caso Ismael e Isaac, están juntos, hay una aparente convivencia entre ellos, y digo aparente por lo que vamos a ver un poquito más al rato. Ellos por lo menos hay algo en lo que se unen, que es ir a sepultar a su padre, pero es interesante y no podemos dejar de pasar por alto lo que dice el versículo 11. Abraham muere, pero no muere la promesa. Dios bendice a Isaac, su hijo. Es como si dijera este pasaje, Abraham muere, pero Dios continúa sus planes con su hijo. Porque, hermanos, algo que aprendemos en la Biblia es que los hombres terminamos nuestra existencia, pero los planes de Dios continúan. Cuando una obra es de Dios, nunca pienses que porque tú no vas a estar o yo no voy a estar, las cosas se van a terminar. No. Las personas vamos de paso. Las personas solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Dios se va a encargar de levantar a alguien que te suceda, y probablemente a alguien mucho mejor. No porque tú no lo hayas sido, sino porque cuando algo es de Dios, Él se va a ocupar en levantar, en concluir los planes y los propósitos para los cuales Él, a ti o a mí, nos usó o nos dio el privilegio, hermanos, de ser usados. La Biblia se ocupó en algún momento de decirnos que Ismael, que junto con su madre había sido echado de casa, dado el mal comportamiento que, como ya estudiamos en otro tema, Ismael había tenido para con Isaac, y que sin embargo Dios se comprometió a cuidarlo y lo hizo personalmente, salvándole la vida a través del ángel de Jehová, abriendo un lugar para que tuvieran agua y multiplicándolo. La Biblia dice que este muchacho va a tener una gran descendencia. Y en esta cuadro que les estoy mostrando también, nos vamos a dar cuenta que Dios cumple su promesa. Y permítame usar la palabra curiosamente, que no es la más adecuada, porque nada es casualidad. De hecho, lo acabo yo de decir hace un ratito, que Jacob, quien va a ser el patriarca principal de la familia, que va a tener 12 hijos, Ismael también tiene ese número de hijos. Nebayot, Cedar, Abel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedem. Lo interesante es que más al rato vamos a ver cuál es la diferencia entre esta descendencia numerosa y la descendencia numerosa que va a tener su hermano Jacob, llegado el momento cuando Dios haya forjado en él el carácter. Y entonces en el capítulo 25 de Génesis, versículos 12 al 18, de hecho, antes se menciona a Ismael, se da el nombre de sus descendientes, de ahí salió la lista que yo les acabo de mencionar, y llegamos al versículo 16 y 17, 18. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, una vida larga. Dios cumplió su promesa. Era un muchacho cuando salió de la casa, un adolescente quizás, decíamos, cuando fue echado joven, pero Dios le dio una larga vida y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, porque acuérdense que es la región a la cual se fue a vivir, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Esto es muy interesante, es muy interesante. ¿Alguien, por favor, me puede buscar Génesis capítulo 16, versículo 12?
¿Quién no ha leído? Angélica, creo que no has leído. ¿Me harías favor de buscarlo? Génesis 16:12. Cuando estábamos en Génesis 16, yo les hice un comentario que en este momento, si me lo permiten, quiero retomar, pero primero quiero que la hermana nos haga favor de leer este pasaje porque lo que está diciendo aquí también la palabra de Dios es interesante, entonces vamos a unir las ideas que aquí se van a encontrar. Gracias. Así Por dice. Y él favor. será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Gracias. El ángel de Jehová está diciendo cómo va a ser la vida de este muchacho Ismael. Y yo les comenté en aquel entonces, permítame repetirlo en unos breves segundos, que Dios decide cuidar a este muchacho, a pesar de la actitud equivocada que tuvo contra su hermano burlándose de él, que Dios cumple su palabra y lo cuida. Y en aquel entonces yo les dije que cada quien hace con las bendiciones que Dios le da lo que decide hacer. Yo les comentaba que Dios nos bendice y nos bendice con el propósito de que las disfrutemos y que las usemos también para honrarlo a Él. Y yo les comenté en aquel entonces que Ismael no lo va a hacer, porque muy probablemente él va a vivir con el rencor o con el resentimiento de que su madre y él fueron echados de casa. ¿Con base en qué decimos esto? Bueno, con base en el carácter que él tiene, porque lo que Génesis capítulo 16, versículo 12 está diciendo cuando dice, y delante de todos sus hermanos habitará. Yo les decía que la idea en el original, en el hebreo, es que no es tanto de que se va a juntar con ellos o van a vivir en la otra casa o en el otro pueblito. No, no, no. Da la idea de que va a vivir en conflicto con sus hermanos, en este caso con Isaac, con los otros hermanos. Ismael se va a convertir en un guerrero, en un hombre fiero, en un hombre que va a ver a su hermano como un rival eterno. Es un hombre cuyo comportamiento va a ser como el de un animal salvaje, lo que dice ser un hombre fiero. Su comportamiento es duro, es recio. Su mano será contra todos. Es alguien que se va a estar peleando con medio mundo. Y a causa de eso, medio mundo se va a pelear con él y se va a pelear con todos. Hermanos, ¿no les parece curioso que los descendientes de Ismael, los árabes, hoy sean pueblos así? Eso no es nuevo. Eso es algo que se ha pasado por generaciones. Bueno, cuando llegamos nosotros a Génesis 25:18, que es la razón por la cual le pedí a la hermana que leyera, es porque dice, y murió en presencia de todos sus hermanos. Morir en presencia de todos sus hermanos, como ya lo dije hace rato, no es que murió estando entre ellos, sino que murió, sino que perdió la vida a la vista de sus hermanos con quienes constantemente estaba peleándose, atacándose. O también da la idea de que es un hombre que vivió y murió enfrentando a sus hermanos, peleando con ellos. Por eso decía yo hace rato que probablemente la razón por la cual él fue así fue por ese carácter, por eso, por guardar ese probable rencor. De hecho, el ángel de Jehová lo que está haciendo es, él está prediciendo cuál es el comportamiento que él va a tener cuando llegue a una edad más madura, cuando crezca, cuando tenga poder, y está prediciendo también la manera en la que lamentablemente va a morir. Y va a morir de esa manera violenta entre sus hermanos, porque fue el camino que él eligió, a pesar de que pudo haber elegido un camino diferente, dadas las bendiciones que Dios le había dado de cuidarlo y de tener una herencia grande a través de los hijos. ¿Es claro lo que estoy comentando, hermanos? Excelente. Bien. Vamos a volver a Isaac. Vean, la Biblia nos lleva de repente a Abraham, de repente Isaac, de repente Ismael. Y bueno, tenemos que comprender, hermanos, que el autor de la Biblia no está pretendiendo llevar un orden. Él está redactando conforme va recordando los hechos y entonces nosotros tenemos que irlo entendiendo de esa manera.
Volvemos entonces a Isaac y vamos a hablar de pues de su descendencia, de sus hijos. Él se casa aproximadamente a los 40 años de edad. Lamentablemente su esposa, la esposa que pues Dios le provee, hermanos, al igual que su mamá, pues es una mujer que no puede tener hijos. Lo interesante, hermanos, aquí es que a pesar de que ella no puede tener hijos, él hace algo. Capítulo 25, versículo 21. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Comentábamos, hermanos, que cuando Isaac, siendo un muchacho, un adolescente de quizás 12, 13 años, va a ser sacrificado. Dijimos que él había aprendido a adorar a Dios. Él sabía cómo adorar a Dios, conocía la fe de su padre, confiaba tanto en él que vio cómo Dios honró la fe de su padre proveyendo un sustituto, un sustituto. Su papá lo enseñó a él que preocuparse por lo espiritual trae consecuencias espirituales y que confiar en Dios vale la pena. Seguramente yo les dije en algún momento que su padre le confió a él la manera en la que él pues se enfrentó el no poder tener hijos y cómo Dios lo bendijo. Y entonces él aprendió también de su padre que él hace lo mismo en ese sentido. Él ora a Dios le agrada lo que hay en el corazón, ora con fe. Hasta este momento vemos a un Isaac consagrándose a Dios. Dios permite, a pesar de la esterilidad de su esposa, darle la bendición, hermanos, de quedar embarazada. Y llegamos al versículo 22 del mismo capítulo 25. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Les comentaba que la razón de mandar a su siervo hasta Mesopotamia era buscar una mujer también de fe, y aquí lo estamos comprobando. Él está orando por ella. Dios escucha la oración y concibe hijos. Cuando ella se percata de que algo está pasando en su vientre, ¿verdad? Está sintiendo, es natural, hermanos, que un bebé se mueva después de cierta edad en el vientre de una mamá, ¿no? Es parte de mostrar la vida, el desarrollo, el acomodarse, etcétera. Pero una mujer sabe cuando su hijo ya se está moviendo de más, cuando hay algo de lo que ya se tiene que preocupar, ¿sí me explico? Y en este caso, cuando las ecografías todavía no existían, ni mucho menos los rayos X, ¿verdad? Que además pues no se podía hacer porque estaba embarazada, entonces se percata que algo sucede, se preocupa y es interesante, va con Dios. Aquí comprobamos, era una mujer de fe. Hasta este momento, todo bien, todo bien. Empezaron bien y marcharon bien hasta este momento. Él le ora a Dios, Dios la escucha. Esto es maravilloso también. Vuelvo al punto, hermanas. La Biblia no solamente habla de varones, habla de grandes y hermosas mujeres como estas. En este caso, hasta este momento, una mujer que es escuchada y atendida por Dios. No creas, es que el hermano, como él es varón, como él predica, como él es esto, es el jefe de la familia, es el jefe de la casa, a mí Dios no me escucha porque soy mujer. No, Dios escucha a todos. Por eso el libro de Salmos dice, a ti vendrá toda carne, tú vas a oír y escucha a esta mujer que está orando desde su corazón, está preocupada, está temerosa y Dios le va a demostrar el conocimiento que tiene de todo, porque le va a decir que la razón es que hay dos hijos en su vientre y le va a decir el sexo. No necesitó la ecografía. Dijo, son dos varones. Y le va a decir algo, que cada uno de ellos va a crecer tanto que se van a multiplicar, que van a formar pueblos. El pueblo de uno va a ser más fuerte que el otro. Y dice una cosa, el mayor servirá al menor. Y aquí hay algo muy interesante. Ya ella como madre supo de parte de Dios cuál sería el futuro de sus hijos.
Rebeca supo anticipadamente de parte de Dios cuál sería el futuro de sus hijos. Dios se lo confía honrando su fe. Pero nos vamos a dar cuenta con el tiempo de que el saber anticipadamente lo que iba a suceder con sus hijos, para ella terminó siendo algo, no me atrevería a decir de tropiezo, porque Dios nunca nos va a decir algo para hacernos tropezar, sino que ella no lo usó correctamente. Hermanos, hoy los profetas no existen, y lo digo con todo respeto a aquellos alumnos en cuyas iglesias se enseña esto. Hoy la profecía no existe. Cuando alguien te dice que Dios le habló, que soñó, que tuvo una gran visión, con todo respeto te digo, no le crees. Porque hoy Dios no habla de esa manera. Él ya habló en el pasado de esa manera. Y menos cuando te digan, es que Dios me dijo que mañana en tu trabajo tu jefe te va a llevar unos chocolates porque esto, no, no. O es que te digo esto, que ahora se te van a abrir puertas y vas a hacer el otro y vas a hacer aquello. No, eso es falso. Eso no existe. Porque para empezar, hermanos, quienes somos ya hijos de Dios, no necesitamos que alguien nos revele nuestro futuro. Y voy a decir algo con mucho cuidado, ni siquiera Dios. No lo necesitamos, porque nuestro futuro está en sus manos. No sé si me explico. No lo necesitamos. Lo único que necesitamos de nuestro Dios, que es el único Dios, es confiar en Él, es confiar en su gracia, es confiar en su cuidado, es confiar en su misericordia. Así es que si Dios me dijera, es que si Dios me revelara, es que Dios me dijo esto, ya Dios me dijo el otro, ya Dios me dijo que te vas a sacar 10 en ese examen, ya Dios me dijo que te van a contratar en ese trabajo. ¿Crees que a Dios le preocupa estar revelando esas cosas? No. Pero a veces nosotros interpretamos equivocadamente la escritura, equivocadamente algo que soñamos, equivocadamente algo que escuchamos, y queremos decir para todo que Dios nos está hablando. Ten cuidado. ¿Y sabes por qué Dios no lo hace? Eso es algo que yo opino, ¿eh? Porque cuando nosotros tenemos ese tipo de información, queremos acomodar las cosas, como vamos a ver que con el tiempo, lamentablemente, Isaac y su esposa lo hicieron. Entonces, guárdate esas ideas, no las vamos a aterrizar todas hoy, porque el tiempo no lo va a permitir, pero Dios en su sabiduría le está diciendo, porque ella está preocupada, y entonces Dios, que es sabio, no tengo por qué decir sabiamente, Él es sabio, le dice que no se preocupe, pero le dice algo que humanamente hablando va en contra de lo que era común. Dice, el mayor servirá al menor. A ver. Dios entonces decidió humillar la primogenitura, hacer un lado la primogenitura del mayor para que el menor la tomara. Entonces, yo pregunto, hermanos, ¿Dios tiene favoritos? No. No. Mm, Jenny, Dios no tiene favoritos. De hecho, hay un libro que así se llama. Tiene íntimos. Es decir, Dios obra de manera especial con aquellos cuyo corazón con el tiempo se apegan a su voluntad. Y grábense esa frase, con el tiempo. Es decir, aprenden, porque ya todo el mundo, Jenny, prendiste tu micrófono. Sí, pastor, era solo para comentar lo que usted había dicho, que si Dios tenía favoritos y yo había contestado que no. Ok, ok, gracias. ¿Por qué? Porque quiero pensar que los que estamos aquí, pues conocemos la vida de Jacob, que a pesar de eso la vamos a comentar también aquí con el anhelo, ¿verdad? Es mi oración que a pesar de lo que ya conocemos, pues aprendamos todavía alguna o dos cosas nuevas por allí, y si no, que afirmemos lo que ya conocemos también, ¿verdad? Pero el punto es, quiero subrayar, aquellos que llegan a través del tiempo a dejarse moldear por el Señor y ser entonces utilizados por Él. Él les está diciendo a su mamá lo que va a ocurrir. Entonces, cuando nos damos cuenta, de acuerdo a la Biblia, que cuando estos dos niños nacen, son tan diferentes, incluso físicamente,
que con el tiempo no solamente se va a notar la diferencia física, sino también la diferencia en el temperamento, sobre todo en el carácter y más aún en la sensibilidad a lo espiritual. Ahí está la clave. Lo destacable en una mujer y en un hombre de Dios no es su belleza, no es su capacidad, no es su intelecto, no es su dinero, no, es la sensibilidad que tiene hacia lo espiritual. Eso es lo que lo distingue. Génesis 25, 25, 26. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Esa palabra rubio eh, la palabra hebrea traducida rubio al español, aunque no está mal, hermanos, no es del todo entendible para nosotros, porque para nosotros rubio es alguien güerito. Es más bien un pelirrojo, porque de hecho la palabra Esaú o Edom significa eso, rojo, pelirrojo. Incluso no era algo muy común en aquel entonces. 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era edad de 60 años cuando ella los dio a luz. 20 años después de un feliz matrimonio, llegaron las bendiciones y cuando llegaron las bendiciones, hermanos, empezaron a tomar malas decisiones los papás. Crecen, los niños crecen, llegamos al versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Eran diferentes físicamente, fueron diferentes naturalmente en habilidades, fueron diferentes en oficio. Isaac, Isaac y Rebeca los ven crecer, y entonces Isaac empieza a tener preferencia sobre su hijo Esaú. Y Rebeca empieza a tener preferencia sobre su hijo Jacob. Rebeca, sabedora de lo que el Señor le había dicho. Y probablemente Isaac, porque era el primogénito. Quiero entender, o quiero pensar más bien, más que entender, quiero pensar que cuando Rebeca supo de parte de Dios que el mayor serviría al menor, se lo habrá dicho a su esposo. No, quiero pensar que es algo que Isaac sabía. Pero entonces aquí ya percibimos el problema que yo les decía hace rato. En lugar de que a los dos los amaran con la misma intensidad, no igual. No quiero iniciar un debate, hermanos, no es mi intención. Yo estoy en contra de aquellos papás que dicen que a sus hijos los quieren igual. No es cierto. No podemos querer a nuestros hijos igual, porque son distintos. Los podemos querer, los podemos amar con la misma intensidad, lo que es diferente. Pero si tú opinas lo contrario, tampoco te lo voy a discutir. Isaac y Rebeca toman partido por cada uno de ellos. Y con el paso del tiempo, hermanos, pasa el tiempo, pasan los años. Esaú viene del campo, viene cansado, viene desfallecido, tiene mucha hambre. Su hermano ha preparado un alimento. Jacob, a Esaú le parece algo delicioso, tiene hambre. Y entonces su hermano hace algo, versículo 29. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, cansado. 31. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Pregunta, hermanos. ¿Existe, de acuerdo a este pasaje de la Biblia, la posibilidad de que Rebeca le haya contado a sus hijos, o por lo menos a Jacob, lo que el Señor le había dicho? Pareciera que sí, ¿no, pastor? Y entonces David, ¿qué está tratando de hacer Jacob?
pues cumplir ah, el comentario de su mamá, ¿no? Porque si Ajá. dice que el menor servirá, el mayor servirá al menor, pues entonces él está buscando ese momento para dar cumplimiento a lo que su mamá le había dicho. ¿Y dónde Tal está vez el error? señalándole que Dios así se lo dijo, ¿no? Exacto. Pero ¿dónde está el error, hermanos? Pues en que la Puede ser, primogenitura no se vende. Uno, que la primogenitura no se vende. Pero ¿qué más? ¿Dónde está el error mía? puedo pensar que estaba igual él de antemano despreciando su primogenitura. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde está el error en Jacob? ¿Dónde crees que está el error en Jacob? Si es que él sabía que es altamente probable que sí. Codiciaba Que se, lo adel- de su hermano. Yolanda codiciaba al hermano, Mía. que se adelantó probablemente a, Exactamente. ¿Qué es lo que está queriendo adelantar, Mía? pienso que los planes que Dios tenía para él a su tiempo, él estaba como adelantándose a esto y no estaba esperando a que Dios fuera quien pusiera al mayor a servir al menor, sino que él estaba buscando en sus maneras, sus métodos de ya conseguir y asegurar que esto iba a ser así. En tu opinión, Mía, o hermanos, ¿creen ustedes que si Dios se preocupara por revelarnos todo lo que nos va a pasar, no estaríamos como Jacob? Pues sí, honestamente, sí, todo el tiempo estaríamos buscando cómo lograr lo que ya se nos dijo, va, ¿Y qué creen ustedes que nos traería eso en la vida cotidiana? ansiedad, Exacto. preocupación. Problemas. Problemas, ansiedad. ¿Y creen ustedes que es lo que Dios quiere para nosotros? No, No. El Señor no se equivocó en revelarle a la mamá, a Rebeca, los planes. El problema es que no le dijo cuándo. ¿Y se acuerdan que cuando Abraham, Dios le promete un hijo, yo les dije, el problema es que no le dijo cuándo? Se lo dijo a los 75 y llegó a los 100 cuando menos se esperaba. Abraham con el tiempo aprendió a esperar, pero Rebeca dijo, no, ya mis hijos son grandes y al parecer esto no camina. ¿Qué está pasando? O Jacob dijo, mi mamá me dijo que esto iba a pasar finalmente. A lo mejor tenemos que echarle la mano a Dios. ¿No les parece que algunos cristianos pensamos así? Es que a lo mejor hay que ayudarle a Dios. Yo creo que Dios quiere esto. Ya, yo me queda claro, pero le voy a echar la mano a Dios. Rocío, ibas a comentar. Dice Lupita, no fue No, paciente. sí, sí, sí tendemos mucho a caer en la desesperación de querer las cosas y uno quiere resolver así, bueno, pues Dios me va a ayudar. Pues voy a hacer esto para que pues ya rápido suceda, ¿no? A mí me pasó con lo de mi pensión, que yo sabía, tenía fe en que Dios me la iba a conceder, pero pues lo que no sabía es que Dios a lo mejor la estaba tardando porque Dios me iba a dar la bendición de tener más, pero yo ahí estoy, ¿verdad? Queriendo resolver las cosas y pues bueno, me quedé pues con lo que me tocó. Entonces, y así es con todo, o sea, uno quiere meter la mano para poder sacar más rápido las cosas y creyendo que eso le agrada a Dios, pero no, es todo lo contrario, uno debe de confiar ciegamente en Él y que a sus tiempos y Él sabe por qué las cosas nos las da hasta que Él lo decide así, pero uno como humano a veces no lo entiende así. ¿Qué pasaría entonces? Vuelvo a plantear la pregunta hoy con todos los creyentes en el mundo, si de verdad Dios tuviera profetas que nos están revelando
a qué hora nos contratan mañana, a qué hora salimos del trabajo, en qué escuela nos quedamos, cuánto vamos a ganar, qué me va a pasar mañana, en qué me voy a convertir, cuánto voy a ganar. ¿Qué pasaría con el creyente? Podría ser, pastor, que pudiéramos dejar de depender de Dios, si ya Exactamente, tenemos un futuro trazado, ¿no? exacto. ¿Jacob está dependiendo de Dios, David? Pues no, porque ya está actuando él, de iniciativa propia, no esperando la voluntad, ¿no? ¿Te das cuenta entonces? Hermanos, ¿dónde quedaría la Biblia? Pues ya para qué la quiero. Ya sé mi futuro, ya me lo dijo Dios. ¿Ya para qué oro? ¿Ya para qué soy fiel? Si ya me dijo que sí me voy a quedar en esta escuela, sí voy a entrar en ese trabajo, sí me voy a ganar esto, sí voy a hacer... ¿Ya para qué? Si nos damos cuenta de lo contradictorio, de que quien aparentemente recibe sueños, visiones, revelaciones, lo único que está haciendo es querer tomar el control de su vida y muchas veces de la vida de otros, eso no es lo que Dios quiere, hermanos. Cuando el hombre toma en sus manos el control de todo, vamos a ver lo que origina. Vamos a verlo con Jacob y Esaú, un problema que existe hasta la fecha y que terminó destruyendo por lo menos a uno de ellos, que terminó apartándolos, que terminó aborreciéndose, que terminó haciendo cosas tremendas. Porque además les voy a decir una cosa, el problema que se suscitó entre esos hermanos se traspasó por generaciones. Porque cuando en las familias hay pleitos y no se arreglan, se traspasa a los hijos. Y aunque con el tiempo se llegan a arreglar, el rencor se queda en los hijos. Y eso lo vamos a comprobar en la vida de estos hombres. Entonces, con todo este contexto, puedo entender por qué en el 31 le dice, véndeme en este día tu primogenitura. Él no estaba pidiendo cualquier cosa, ni porque se le ocurrió en ese momento. Él está queriendo adelantar los planes de Dios que entonces conocía. Entonces dijo Saúl, no me interesa. A ratito vamos a ver dónde está lo complicado de que él menospreció esto. ¿De qué me sirve? Y entonces Jacob aprovecha, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hermanos, quiero que vayamos al libro de Hebreos capítulo 12. Si me haces favor, David, creo que no has leído, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, versículo 16. Vamos a ver cómo la Biblia describe a Jacob. Él sabía el valor de la primogenitura, claro que sí, porque culturalmente era algo que se conocía, que se traspasaba, que se comunicaba a los hijos. Tenía un valor impresionante culturalmente en aquel entonces, hermanos. Vamos a ver, a escuchar Hebreos 12, 16, hermano. Dice así la palabra. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Gracias. Dice la palabra de Dios, que no haya un profano, alguien que desprecia a Dios, que menosprecia, que es irreverente por las cosas sagradas, que no le importan. Entonces ya lo vemos diferente físicamente, lo vemos diferente en el oficio, pero también los vemos diferentes en la sensibilidad a lo espiritual. Hasta ahorita no estamos viendo una sensibilidad espiritual en Jacob, quiero decirles, pero sí estamos descubriendo ya una en Esaú. No le importaban. Ahora, ¿qué es lo que no le importó? Y con esto vamos a terminar la clase de hoy porque el tiempo se nos está yendo. ¿Qué implicaba la primogenitura? Por lo menos cuatro cosas. La primera, ser cabeza de la familia, ser el patriarca, lo cual era un honor extraordinario en aquel entonces. Dos, implicaba tener la función sacerdotal en la familia, algo extremadamente relevante en las sociedades de aquel entonces. Uno, menospreció ser la cabeza de la familia, menospreció tener la función sacerdotal en la familia, el que ora a Dios, en el que intercede ante Dios por los demás. Tres, hermanos, el primogénito recibía doble porción de la herencia.
esas tres cosas, pero en este caso, lo que él menospreció fue ser el heredero a través del cual se podría haber recibido la herencia de la promesa de Dios. Yo dije hace rato, ¿Dios tiene favoritos? No, pero él conocía anticipadamente cuál sería el carácter de uno y del otro. Y al primero no le iba a importar nada. Él perdió, más que ser cabeza de familia, más que tener la función sacerdotal, más que tener la doble porción de la herencia, perdió ser el patriarca a través del cual naciera la nación de Israel, se multiplicara a lo que llegó a ser. Pero que era a los hijos de los cuales un día naciera el Salvador. Ahora, los dos pecaron, obviamente. Hablemos de uno y hablemos de otro. ¿Cuál fue el problema de Jacob? Por lo menos yo veo tres cosas. Ustedes pueden agregar más a la lista. Uno, trató de apresurar los planes de Dios. No, Dios no necesita que le ayudemos, hermanos. Dos, él le faltó gravemente el respeto a su padre. ¿Por qué? Porque le quiso arrebatar a su hermano lo que le pertenecía, la primogenitura. Y eso era un deshonor, un menosprecio a la autoridad del padre. Y tres, mostró una falta de fraternidad con su hermano porque quiso aprovecharse de él. Entonces quiero que nos demos cuenta que existe la probabilidad también entonces de que la relación entre ellos, entre hermanos, no era tampoco la mejor. Había cierta rivalidad. ¿En qué falló Esaú? En muchas cosas, pero creo yo que podemos resaltar dos para poder terminar. En primer lugar, sacrificó un gran futuro por algo vano como un plato de comida, hermanos. A veces los cristianos, hermanos, cometemos graves pecados por disfrutar algo pequeño. Y con ello perdemos muchas bendiciones de Dios. Y pecó porque despreció todos los derechos que le pertenecían. Ahora bien, esta es una conjetura que algunos estudiosos de la Biblia han planteado. No puedo asegurar entonces que sea verdad, pero vale la pena que lo meditemos. Dado que Jacob le dice a su hermano, véndeme tu primogenitura, nos puede llegar a pensar que si se lo planteó es porque sabía que él podía llegar a decir que sí. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa entonces que probablemente ya en el pasado Esaú había dado muestras de ser un hombre a quien realmente no le importaba eso, es decir, la menospreciaba. Jacob no llevó a su hermano a menospreciar algo, él ya lo había menospreciado antes. Por eso es probable que le propuso que se la vendiera, porque sabía que la respuesta podía ser sí, tal como efectivamente lo fue, porque conocía que a su hermano esas cosas no le importaban. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Es claro todo lo que hemos visto hoy? Sí, todo muy claro, pastor, gracias. Excelente. Muy bien, hermanos. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Repasen sus notas, repasen sus apuntes, hermanos. Como lo digo siempre, si algo no es claro, pues entonces, por favor, anótenlo y en la siguiente ocasión, que es la próxima clase, con mucho gusto lo podemos comentar. Creo que en el chat de los hermanos que están en Face tampoco hay dudas.
Gracias, hermanos, también por estar conectados. Vamos a hacer una oración, hermanos, para dar por terminada la clase del día de hoy. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que hoy hemos aprendido. Haznos hombres y mujeres comprometidos, Señor, con lo eterno, con lo espiritual, que aprendamos a valorar tus bendiciones y sobre todo el tiempo en el que tú las tienes determinadas para nosotros. Líbranos de querer tomar el control de la vida o de acudir a aquellas personas pseudoprofetas que creen conocer el futuro o incluso nosotros mismos interpretar equivocadamente la Biblia creyendo que nos hablas para revelarnos cosas que ni siquiera probablemente están en el interés tuyo, pero que nosotros queremos acomodarlas a nuestro parecer, Señor, y que muchas veces terminamos como Jacob, tal vez, acomodando las cosas creyendo que así deben de ser y terminamos pecando contra ti. Enséñanos mejor a ser pacientes, a depender de ti, porque tu gracia, Señor, es real, tu nombre es poderoso, Señor, y entender que nuestro futuro está seguro en tus manos. Enséñanos a ser pacientes, temerosos, a ser hombres y mujeres de fe. Gracias por la clase de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, Dios los hermanos. bendiga. Buenas Bye. noches a Gracias, todos. pastor. Dios les Hasta bendiga. luego, hermanos. Dios les bendiga. Bye.